ya estamos en Nada que Perder con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con Pablo Martínez. Pablo, buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Para arrancar, bueno, ¿por qué se llega a esta resolución? ¿Cuál es la discusión que se da? Bueno, esta es una decisión muy meditada que el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República viene intercambiando sobre ella desde diciembre del año pasado. Originalmente fue una propuesta del orden docente. Luego el orden estudiantil también tomó el tema y se estuvo trabajando en sucesivas versiones para ajustar muy claramente el planteo que se quería realizar y además sustentarlo en lo que han sido dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, de Naciones Unidas, que, bueno, por un lado advierten claramente sobre la situación. En su momento era de potencial genocidio, hoy habría que decir ya, bueno, claramente de un genocidio en curso, pero también históricamente advierten sobre la necesidad de no innovar sobre el estatus de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ambos motivos tienen que ver con que la resolución diga muy claramente que en este contexto, en este estado de situación, no se entiende oportuno que tengamos una oficina de innovación dependiente de la ANI ubicada en esta ciudad, ¿sí? Y si ustedes leen la declaración, es verdaderamente una declaración en la que se buscó en todo momento estar respaldado, ya sea en dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, o también en declaraciones de Naciones Unidas que vienen realmente ya desde hace mucho tiempo llamando la atención sobre este tema. En ese contexto, la Universidad de la República entendió oportuno, como ya lo hizo en abril del año 24, cuando emitió posición sobre la situación en Medio Oriente, y lo hizo desde un llamamiento a la paz, dando cuenta de la necesidad de posicionarse críticamente sobre los hechos del 7 de octubre y sobre los hechos posteriores que llevan a esta situación de genocidio, y donde pone el acento en la búsqueda de la paz, en la liberación de los rehenes, en las manifestaciones históricas de Naciones Unidas de coexistencia entre dos naciones. Entonces entendió necesario el Consejo Directivo Central, después de, insisto, mucha reflexión y un trabajo muy cuidado en la elaboración de la resolución, tomar postura y entonces solicitar al gobierno el retiro de esta oficina, entendiendo que no es para nada una señal oportuna en este contexto. Pablo, si vamos a la postura del gobierno, desde allí se afirma, bueno, que va a continuar abierta la institución en Jerusalén, al menos así lo expresó tanto el ministro de Educación, José Carlos Maía, como el canciller Lubetkin, y según el ministro de Educación, lo que sostiene, bueno, es que la sede esté allí es una oportunidad desde el punto de vista científico para nuestro país. ¿Qué valoración hacen de esta postura por parte del gobierno? Bueno, en realidad a la Universidad de la República no le toca emitir, digamos, opinión sobre este tipo de posturas que se mantienen desde el gobierno. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, desde nuestra perspectiva entendemos absolutamente inconveniente esto. Se ve muy claramente, digamos, en la resolución que se toma, que evidentemente la apertura de una institución de este tipo es un mensaje que damos hacia la comunidad internacional. Por eso expresamos el rechazo, por eso solicitamos el cierre y por eso también señalamos que más allá de las decisiones que el gobierno entienda oportuno tomar, que por supuesto tiene toda la legitimidad para hacerlo, no estaríamos participando desde la Universidad de la República, y eso también es parte de la resolución, en ninguna actividad en esta oficina de innovación, ¿sí? O sea, en lo que sí, digamos, la institución puede resolver sin ninguna dificultad, bueno, nosotros no vamos a estar participando. A su vez, por supuesto, entenderíamos oportuno como señal, esto lo dice la resolución, que sería muy bueno el cese de la oficina. Pero evidentemente eso excede a la Universidad de la República. Insisto,
no creo que aporte nada, porque no está, digamos, tampoco en la resolución que nosotros emitamos opinión sobre decisiones que toma el gobierno. Lo que hacemos es sentar una opinión desde la Universidad de la República, que nos parece que es algo que no se podía obviar, que era necesario que fuera hecho, y que fuera hecho con toda claridad y también con todo cuidado y con toda mesura. Porque si uno lee los antecedentes sobre los que está basado la resolución, si uno lo pone en contexto de la resolución de abril del 24 del Consejo Directivo Central, de algunas resoluciones que han tomado también consejos de facultades, entre ellos nuestra propia Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en todo momento hay una búsqueda de plantear lo más claramente la situación, teniendo en cuenta todas sus aristas, ¿sí? Y finalmente, luego de tener todo esto en cuenta, de poner todo esto sobre la mesa, bueno, se emite esta resolución, que además, como ustedes decían al comienzo, tuvo un apoyo muy contundente en el Consejo Directivo Central. Somos 20 integrantes en el Consejo Directivo Central, por temas coyunturales no estaban todos los representantes presentes, pero fueron 17 votos en 17, lo cual evidentemente es una resolución con mucho respaldo de los órdenes y de los servicios. Pablo, tú decís, bueno, la Universidad de la República, o sea, sus investigadores, estudiantes, docentes que resolvieron esto ayer, no participarían de las actividades de esta oficina. Ahora, a su vez, ¿la UDELAR tuvo alguna participación en el momento que se resolvió con la ANI instaurar esta oficina en Jerusalén? No, la Universidad de la República no participó del proceso de toma de decisión sobre esta cuestión. No lo fue en su momento parte, digamos, de las deliberaciones. No hay ninguna posición del Consejo Directivo Central, digamos, con relación a esa resolución. Lo que hubo inmediatamente fue preocupación al conocer, digamos, efectivamente que esto había sido resuelto. Pero en tal caso, como decano, ¿no? A partir de la resolución, te consulto, ¿te parece que hubiese sido beneficioso, apropiado que se hubiese consultado cuando se trata también de una oficina de innovación, donde seguro va a haber investigadores, o se piensa desde allí que la ANI hubiese dialogado con la UDELAR? Evidentemente, sí, sería necesario, oportuno. Entendemos que hubiera sido realmente provechoso para todas las partes este tipo de intercambios. En general, digamos, en toda la política de ciencia y tecnología y de investigación y de desarrollo, la Universidad de la República es un actor muy relevante. Produce más del 80% del conocimiento local, sus investigadores en esos porcentajes se integran en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera. Entendemos que es una voz relevante en este campo y bueno, también por eso llegamos, digamos, a la necesidad de expresar la posición en esta resolución que votamos ayer. ¿Qué consecuencias crees que podría tener para el sistema científico nacional en caso de que continúe esta oficina y que la UDELAR no participe de los proyectos que así se lleven a cabo? Bueno, la no participación de la UDELAR evidentemente restringe, digamos, el alcance de las acciones que se pueden realizar. El tema de innovación, de los desarrollos científicos, sus aplicaciones tecnológicas y demás, es un tema que la Universidad de la República trabaja a nivel internacional a través de convenios, acuerdos de trabajo con innumerable cantidad de actores académicos a través de redes científicas, temáticas y demás, por lo cual, digamos, todas esas tareas siguen, digamos, en funcionamiento y son, a nuestro juicio, muy satisfactorias en términos de resultados institucionales. Evidentemente entiendo que las posibilidades, digamos, de acción de esta oficina van a quedar restringidas en lo que refiere a la Universidad de la República, con el peso que la Universidad de la República tiene en estas oficinas. Hasta ahí es que nosotros llegamos y dejamos sentada esta posición, que me gustaría decir que no es lo único que se resolvió ayer. Si ustedes me permiten, debería decir que el literal A de la resolución, lo voy a leer porque se ha difundido poco y es el primero, digamos, en una serie de resoluciones que se toman, es la primera. Dice lo siguiente: solicitar a la Facultad de Derecho asesoramiento en cuanto a las consecuencias que tienen los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia para la Universidad de la República. En particular, se consulta si es correcto considerar que a raíz de los dictámenes de la Corte,
la UDELAR debería revisar su cooperación con instituciones israelíes a fin de cumplir con el dictamen antedicho, y si así fuera, cuál debería ser el alcance de dicha revisión. O sea, estamos pidiendo el asesoramiento jurídico que la Facultad de Derecho de nuestra universidad nos puede brindar para valorar en qué sentido tendrían algún nivel de necesariedad para la universidad los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. A partir, digamos, de ese asesoramiento es que entonces, bueno, se verá cómo continúa, digamos, todo este tema. Pero insisto, porque es lo primero que resolvimos y porque nuevamente pone el acento en el cuidado, en el apego a la mayor objetividad posible, en los aportes técnicos en los que la universidad se ha sostenido, su Consejo Directivo Central, para llegar a esta resolución. Me interesa muchísimo subrayar esto, pues no se trata de una decisión, nunca el Consejo Directivo Central toma decisiones antojadizas, pero digamos, en este caso, muy particularmente se ha buscado en la elaboración de este proyecto, que insisto, tuvo sobre todo como actores claves al orden docente y al orden estudiantil, el mayor fundamento posible para la toma de la decisión. ¿Hay acuerdos en este momento de la UDELAR con otras universidades o centros de estudio de Israel? Bueno, justamente ese es el último punto que también se resolvió, que es solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales el detalle de los convenios de cooperación vigentes entre UDELAR e instituciones israelíes, que entiendo que existen, algunos exceden en verdad a nuestra facultad no los tiene, por lo cual no podría avanzar mucho en eso, pero lo que el Consejo Directivo Central en su conjunto solicita es tener esta información para también, bueno, eventualmente, y en función también del asesoramiento solicitado, ver cómo continuar con este tipo de acciones. Entiendo de todas maneras que el hecho de que sea en Jerusalén puntualmente no es menor. Absolutamente. Digo, porque podría ser en otra parte de Israel, en este caso se da aquí. Por eso decía que hay dos elementos, ¿no? La situación que se está produciendo de genocidio en la Franja de Gaza, pero además también la ubicación en la ciudad de Jerusalén, sobre la cual Naciones Unidas ha dispuesto un estatuto especial, solicitando, bueno, no innovar en cuanto a su situación política y demás, lo cual coloca un elemento, digamos, adicional, en el cual también la resolución está fundada para, digamos, llegar a resolver esto, ¿no? La UDELAR ya en algún momento fue cuestionada justamente por otros pronunciamientos o posturas como antisemita y demás. ¿Ahora ya han recibido alguna carta, pronunciamiento en ese sentido? Sí, efectivamente. Bueno, este es un fenómeno por el cual están pasando las universidades a nivel internacional. La situación en Estados Unidos sobre esto es bastante clara, de pronunciamientos que pretenden homologar cualquier mirada crítica sobre estos procesos a un posicionamiento antisemita, ¿sí? En nuestro caso, efectivamente, se recibió una carta con 655 firmas de integrantes de la Universidad de la República, de los diversos órdenes de todos ellos, sobre la cual, por supuesto, lo primero que hay que decir es que las colegas y los colegas tienen toda la libertad de expresarse con respecto a estos puntos y dejar sentada su posición, y que esto es algo que la Universidad de la República defiende hasta las últimas consecuencias. La libertad de expresión del pensamiento y dejar sentada una posición, aunque esta posición sea contradictoria con resoluciones que tome la misma institución. Esto es lo primero que me parece importante dejar en claro, porque efectivamente es un valor muy, muy importante para la Universidad de la República, inscrito en su ley orgánica, ¿no? ¿Y qué es lo que plantean allí? Entonces, aquí lo que se plantea en la nota, digamos, que introduce esta carta con estas 655 firmas, dice que manifiesta su profunda preocupación por la parcialidad en el tratamiento del conflicto de Medio Oriente dentro de diversos ámbitos universitarios y gremiales, así como la falta de espacios para el debate plural y la libre expresión de ideas en la comunidad académica. Bueno, yo frente a esto, que insisto, uno tiene toda la libertad de decirlo, dejar sentada su posición,
bueno, colocaría como elemento clave, si fuera necesario, para controvertir lo allí planteado, la resolución que se votó ayer. Está muy lejos esta resolución de, digamos, tener un carácter parcial. En verdad busca mirar la complejidad. Así han sido todas las resoluciones, como dije anteriormente, de la universidad, y así ha sido la preocupación permanente de sostener esta pluralidad, de sostener esta apertura de espacios. Por supuesto, luego, cuando se toma una definición, siempre hay quienes están de acuerdo o no están de acuerdo con la misma, pero, digamos, como decano de un servicio de la Universidad de la República, lo que tengo que decir es que particularmente nos preocupa defender la libertad de expresión, particularmente nos preocupa defender la pluralidad de posiciones, y si algo ha estado en el centro de las preocupaciones del Consejo Directivo Central ha sido justamente dar un mensaje claro, en el sentido de que aquí lo que se está defendiendo son ciertos valores, primero vinculados a los derechos humanos y luego a los valores universitarios, que entendemos están afectados y que entonces sí debemos pronunciarnos. ¿No hay espacio para el diálogo como se plantea allí en esto que se firma? Bueno, yo discrepo radicalmente. Entiendo que si hay un espacio en la sociedad uruguaya abierto al diálogo y a la pluralidad de perspectivas, es justamente la Universidad de la República. No podría, digamos, detallar ninguna situación que involucre institucionalmente a la universidad en su conjunto o a sus facultades, donde lo que se pueda mostrar es la carencia de ese diálogo. Inclusive la nota que fue enviada refiere a un evento que los oyentes, las oyentes tendrán presentes, que fue la invitación del profesor Alberto Spectorowski a dictar 2 clases en un curso sobre laicidad de nuestra facultad, y lo pone como un ejemplo justamente de intolerancia y polarización social, y habla allí de la censura hacia el doctor Spectorowski. Evidentemente aquí hay un problema de información que no ha transitado claramente, o de falta de información. Lo que sucedió con el profesor Spectorowski en su momento fue que la facultad postergó sus clases en el marco de ese curso. Se preocupó el equipo docente, que lo había propuesto como docente, en poder invitar a un profesor, que reitero, el tema del curso era laicidad, no eran estos conflictos, pero de todos modos, en invitar a un profesor de origen árabe para que también diera la posición sobre las discusiones de laicidad desde el mundo árabe, y las clases se dictaron, por lo cual no hubo ningún tipo de censura, ni hubo, como se señala aquí, ningún acto de intolerancia. Simplemente frente a una situación que en su momento se presentó como compleja por las resistencias, digamos, que la presencia del profesor generó en algunos actores, esto se postergó. Los docentes encargados del curso reformularon algunos elementos de la propuesta, invitaron a otro docente que pudiera presentar otra posición, para que finalmente los estudiantes, escuchando a uno y a otro, son estudiantes de nivel de maestría además, pudieran, digamos, sacar sus propias conclusiones. Así que no, de ningún modo puedo compartir justamente este ejemplo como un acto de censura o reflejo de una cultura de la cancelación. De ninguna manera. Hay otro tema sobre el que nos gustaría consultarte, Pablo, ya que desde el orden de egresados piden que haya elecciones en la Universidad de la República, esto luego de la salida de Rodrigo Arín, quien hoy está al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cómo ves este pedido? Bueno, el mismo todavía no ha sido formalizado en el Consejo Directivo Central. Tengo entendido que hay posición de los órdenes con respecto a efectivamente procesar la elección de un nuevo rector en un plazo no demasiado extenso. Aquí, digamos, quienes nos eligen, digamos, a las autoridades universitarias son los órdenes. Entonces, por supuesto que frente a un planteo de los órdenes en el marco de la Asamblea General del Claustro, que es donde se realiza la elección, y en el marco del Consejo Directivo Central, esto debe ser discutido, debe ser tenido en cuenta. Pero insisto, aquí hay una primacía en cuanto al movimiento de una decisión política que recae sobre los órdenes,
Y entiendo que los órdenes están avanzando en esa dirección, por lo cual entiendo que probablemente va a ser la dirección que la Universidad de la República va a asumir. ¿Cuánto podría complicar en un año de discusión presupuestal estar con un rector, en definitiva, que no fue electo en su momento como tal? No, yo creo que el rector, que en su carácter de interino, tiene toda la legitimidad, digamos, para el ejercicio de la función. No hay ningún problema desde el punto de vista institucional con respecto a esto. Tiene todo el respaldo. Esto ha sido inclusive explicitado en el Consejo Directivo Central de los órdenes, de los servicios. Bueno, lo que hay aquí es un planteo de decir, bueno, adelantemos los plazos y avancemos en este mismo contexto hacia una definición, lo cual también está absolutamente dentro de la ley orgánica, de la normativa, pero me parece muy importante dejar en claro que, por lo menos mi lectura al respecto, no es aquí una señal, digamos, de no apoyo, digamos, al rector interino Álvaro Mombrú, que no, te lo preguntaba, no por tu postura, sino porque hemos hablado con algunas otras voces que planteaban esta preocupación justamente porque en año presupuestal no estuviese este rector electo, ¿no? Que en su momento había sido Arín. Probablemente ese es el fundamento para pretender dar el paso. Y insisto, me parece muy bien, o sea, los órdenes son mano en esto. No vamos a hacer metáfora futbolística, sino del truco. Bueno, son mano, entonces les toca proponer. Pero también me interesa, digamos, señalar el otro punto. Nosotros tenemos un rector que está con absoluta legitimidad en el ejercicio de su función, más allá de ese alcance interino, y tiene el respaldo, como ya se ha manifestado, en el propio cuerpo, en el propio Consejo Directivo Central para llevar adelante su actividad. Por otra parte, hemos tenido en varias oportunidades para analizar las decisiones educativas que se han dado en el periodo pasado. Al momento de asumir las nuevas autoridades de la ANEP, vos les deseaste lo mejor y es cierto, bueno, que tendrían un trabajo que iba a ser compartido. ¿Crees que hay un cambio de concepción en este gobierno sobre la educación? Sí, me parece muy claro esto. Por las declaraciones que se fueron realizando previo a la asunción de las nuevas autoridades, luego que asumió el 1 de marzo, asumieron las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y más recientemente las de la ANEP, uno ve en algunos puntos muy claros, muy claves, posicionamientos que varían. También yo creo que se han posicionado con muchísima responsabilidad, diciendo, bueno, no venimos a pretender restaurar una situación de X tiempo atrás, sino que estamos valorando qué elementos, digamos, son destacados o podrían continuarse y cuáles otros deben ser objeto de atención. Pero bueno, allí se ha mencionado el tema curricular como un tema efectivamente clave, ha sido un tema polémico, pero he notado, digamos, un énfasis en las nuevas autoridades que me parece muy bienvenido, que es decir, bueno, pero ojo, el tema curricular no es el que termina definiendo finalmente los resultados educativos, sino también otro conjunto de políticas que sostienen, ¿sí?, las posibilidades, sobre todo en educación primaria, en educación media, de asistencia de los estudiantes a los centros educativos, apoyo técnico, apoyo psicopedagógico, etcétera, que esa sí es una diferencia clave, ¿no? En este sentido, bueno, está bien, por supuesto, las definiciones curriculares son muy importantes. Ahora, esto está en un marco mucho más amplio de definiciones políticas, donde veo que hay como un énfasis en otra serie de políticas que, en mi impresión, no estuvieron presentes anteriormente. Y luego algunas definiciones en las que, bueno, se han manifestado también con mucha claridad, como por ejemplo el tema de la formación docente. Sí, que lo sabemos, en el periodo pasado tuvimos una serie de acciones que partieron de la ley de urgente consideración en cuanto a que el acceso al título universitario por parte de los docentes fuera, digámoslo, poco más que un proceso administrativo, carente de sustento académico, y las nuevas autoridades han dicho, bueno, vamos a descontinuar esto y a su vez vamos a avanzar en la idea de la Universidad de la Educación, ¿sí? Que eso nos va a quedar para otro capítulo porque va para una entrevista entera. Eso va para una entrevista entera. Lo único que quiero decir es que nosotros como Universidad de la República hemos tenido posición de respaldo a esta salida y creo que lo estamos renovando en este momento,
el interés de la Universidad de la República de cooperar y de ser parte de la construcción de un sistema de educación superior integrado, dentro del cual, si la alternativa es una Universidad de la Educación, bienvenida. La Universidad de la República lo que quiere es ser parte activa de ese sistema y colaborar con el mismo. Y debo decir que tenemos excelente diálogo, tanto con las autoridades ministeriales como con las que han ido asumiendo en el Consejo Directivo Central y en las direcciones generales y en el Consejo de Formación en Educación, por lo cual algo que también se ha planteado es algo que enfáticamente vamos a apoyar, que es retomar todos los canales de cooperación que fueron muy importantes y muy abundantes, que existieron históricamente entre los docentes y que en el último periodo estuvieron muy restringidos. Vamos a trabajar para eso. Me quedo con eso. Pablo Martínez, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Nada que Perder.